clase de temas selectos de filosofía antigua del term 1194, mayo 2019. ¿Cómo vamos a calificar esto? Digámoslo así, más que esta materia, como ustedes ya lo han visto que se toparon con el temario que estaba todo vacío, tomemos en cuenta que esto es más bien un seminario según el deseo y según los intereses más bien de los alumnos. Y como es un seminario más bien especializado, pues vamos a tomar temas más especializados y vamos a tener una capacidad mayor de preguntas, un dinamismo un poco más flexible, porque el temario lo vamos construyendo entre todos, como ya ustedes dieron su beneplácito para los temas. ¿Cómo evalúo yo el seminario? Es decir, esta materia. Pues con un promedio de todas sus tareas, punto, no hay más. No hay autoevaluaciones, no tenemos tiempo para hacerlas, más vale que nos dediquemos a leer los textos originales, Platón original, Aristóteles en original, ¿quién más dijimos? Epicuro en original, este tipo de cosas, para que ustedes hagan contemporáneos al autor, pero de sus intereses, es decir, es como traer a la vida de nuevo a todos estos autores que hemos mencionado y confrontarnos con ellos otra vez, traerlos de nuevo a la vida para el diálogo. Y eso es muy importante. Y una de las maneras más puras de hacerlo es con el estudio directo de los textos, dejar que el autor hable. Y lo que nosotros vamos a hacer es básicamente dos cosas. Reconstruir los argumentos, que es lo que nos interesa, pero también interpretar al autor desde su contexto y ver cuáles son los intereses nuestros y por qué son diferentes. De modo que este seminario es muy autodidáctico. ¿Por qué? Porque se trata de leer y, por supuesto, de venir a clase ya posteriormente. En esta no, porque es la primera y pues está difícil, pero en las demás sí, digamos con preguntas, con problemas, para que sea más dinámica la clase y que, por supuesto, no nada más yo que soy el profesor me dedique a exponer, que es una parte central, sino que también ustedes puedan manifestar sus problemas y manifestar realmente un diálogo sobre lo que el filósofo está proponiendo. De modo que entonces retomamos el argumento, es decir, lo reconstruimos y por otra parte vemos el contexto, interpretamos al autor tanto en su propio contexto como en el nuestro. ¿Qué nos dice? ¿Qué ella dice diferente y qué nos dice a nosotros? Ahora, habrá diferentes actividades, ya puse la primera en el temario, la segunda ya la pondré después. Y se trata entonces de que ustedes lean y argumenten, lean y argumenten. Insisto, no autoevaluaciones, nada más es entregar los trabajos bien. A ver, los de formato, algunos alumnos me preguntan constantemente el formato. Pues háganlo un formato universitario, ¿no? Que se note que el tema, que bien puede no gustarles, pero sí que lo profundicen ustedes, que vean bien de una manera breve, pero de una manera concisa, el argumento y lo que el autor está tratando de manifestar, el interés del autor, la intención del autor. No hagan ustedes portadas, no es necesario. No usen ustedes el escudo de la UP, no es necesario y sobre todo no les está permitido. A mí cuando era universitario también, bueno, no he dejado de serlo, pero cuando era yo estudiante, fue una de las primeras cosas que nos dijeron, no usen el escudo de la UP porque no es su propiedad, se meten en problemas legales. Y cuando uno venía de la prepa, pues todo así, súper chamaco, pues estaba acostumbrado a poner el escudo de su prepa para todos lados. Pero acá pues no, es diferente, no es el contexto. Entonces ustedes ni se molesten por eso, simplemente pongan su nombre, digamos el encabezado normal y arránquense. Entre más breves, más concisos y más claros, mejor. También de eso se trata este temario, de ir soltando poco a poco la pluma en un sentido argumentativo y en un sentido filosófico. No es que estemos escribiendo cuentos, ni poesía, ni novelas, es un texto muy claro que tiene su propio género, que es el género filosófico, el género académico. Es difícil, sí, pero solo así nos empezamos a soltar para entender mejor y para escribir y comunicar mejor nuestras ideas. De modo que ustedes tranquilos. Yo les recomiendo que tengan
dos actitudes. Primero, que le den el beneficio de la duda a los autores, ¿sí? Que consideren que el autor tiene algo importante que decir, incluso si tiene 2500 años de muerte, eh, incluso si tiene 2500 años de distancia con nosotros. Y por otra parte, el disfrute, no solo el beneficio de la duda, sino el disfrute. Traten de disfrutar los textos. Si al final no les gustan, se vale por completo. De eso también se trata la filosofía, y es una de sus cosas más bellas. No estamos obligados a que nos guste, sino que podemos disentir, podemos tener diferentes gustos, diferentes propuestas, diferentes puntos de vista. Pero traten de que el texto los interpele y traten de que el texto les entre tanto por los sentidos como por el argumento. Ya verán que hay autores insospechados que escriben muy bien, como el caso de Epicuro, o hay autores que son más escuetos, pero son más bien claros, como Aristóteles, o hay genios de la literatura, como Platón. Bueno, traten de que el texto los interpele, traten de que el texto los convenza. Y si no los convence y si no los conquista, no pasa nada. Pero lo que sí conviene que entreguen ustedes siempre sus tareas. Bueno, yo ya les puse, o ya propusimos y lo sometimos, digamos así, como a la revisión de todos, unos textos muy particulares de filosofía antigua. Si ustedes quisieran cambiar alguno, pues nada más me dicen. Yo creo, por ejemplo, que el de Wittgenstein es una muy buena propuesta, nada más que lo puse hasta el final pues porque tengo que investigar, denme chance. Pero si a ustedes les interesa alguna otra cosa, por supuesto que sí, díganme, lo podemos platicar. Claro, tenemos nosotros 5 sesiones, entonces son como cinco lugares privilegiados. Y bueno, ahora sí podemos hablar de lo que nos atañe, que es Dios y lo divino en Aristóteles. ¿Qué es esto de Dios y lo divino? ¿A qué se está refiriendo? Si Aristóteles era un monoteísta, si era un politeísta, y sobre todo, ¿dónde habla de Dios? Que es básicamente en 3 lugares de toda su obra. ¿Y por qué lo hace de una manera tan precisa, sí, precisa, tan puntual, y después básicamente no lo vuelve a mencionar? Dios no es realmente un gran problema para la filosofía de Aristóteles, sino, como veremos, es la gran solución. Pero para eso tengo que compartir mi escritorio, así que ahí va la compartición del escritorio. Si se, si se desconecta, estén en stand-by, por favor. Ahí va. Hola. Sí, aquí estamos. No se ha, no se ha acabado. Vale. ¿De qué se trata esto? Por supuesto, de Dios en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles. Hablar de Dios en Aristóteles pues es muy amplio. Pero hay varias maneras de hablar de Dios en Aristóteles. Pensémoslo así. Aristóteles es famosísimo, por el argumento que da sobre la existencia de Dios en función de las evidencias que están en el cosmos móvil, en el cosmos cambiante, y a través de la existencia del cosmos móvil o de los elementos móviles del cosmos, las plantas, los animales, los 4 elementos, los 5 elementos para Aristóteles más bien, etcétera, da cuenta
de que el problema del movimiento solo se resuelve con la existencia de un motor que nadie más pueda mover o que ninguna otra cosa pueda mover y que por tanto sea la realidad más excelente, que es el fundamento tanto del movimiento, aunque también probablemente de la existencia del cosmos. Y este es uno de los grandes problemas. Decíamos, Aristóteles considera que Dios no es tanto un problema, sino una solución. ¿A qué? Al problema del movimiento. Todos ustedes, quiero pensar, ya pasaron por filosofía de la naturaleza, ya pasaron por la historia de la filosofía. Ya saben ustedes que Aristóteles es un filósofo eminentemente naturalista. Es un filósofo bastante empirista, es un filósofo que da cuenta de la realidad a través de los sentidos, pero después a través del intelecto. Primero están los sentidos y después el conocimiento intelectual. Primero el conocimiento sensible, después el conocimiento intelectual. Y entonces se dedica a hacer una catalogación de las realidades que existen en el mundo natural, en la física, en el mundo físico, y por eso escribe los libros de física. ¿Sí? Y los libros, digamos, que pertenecen a las ciencias especulativas, la física, los libros biológicos, el de ánima, la historia de los animales, la reproducción de los animales, el movimiento de los animales. Escribe también las obras del cielo, escribe también las obras meteorológicas, escribe también después los libros sobre las ciencias prácticas, ¿no? Ya no solo las ciencias que contemplan el mundo, las causas del mundo, sino las ciencias que contemplan la acción humana. Escribe los libros de ética y de política. Pero también se dedica a investigar algunas ciencias que son poéticas, es decir, las ciencias que se dedican a conocer lo que podemos hacer, ya no solo lo que podamos o lo que podemos conocer como la verdad o las verdades que no están en nuestras manos, o ya no solo las verdades que están en nuestras manos para mejorar nuestra acción, sino las cosas que podemos generar, ¿no? La ingeniería, las tragedias, la poesía, las técnicas, etcétera. Pero de vuelta al ámbito de las ciencias que Aristóteles considera más puras porque son solo para la contemplación de la realidad en sus diferentes ámbitos, Aristóteles se da cuenta poco a poco de que el movimiento que existe en la naturaleza y que puede existir en muchos sentidos, por ejemplo, el movimiento del sol o el movimiento del cielo, perdón, o el movimiento de los animales, o el movimiento de los cuerpos elementales, el agua, la tierra, el aire, el fuego, todos tienen un problema de raíz y un problema de fondo, que es que el movimiento no termina de explicarse si no tiene una finalidad. El movimiento en sí mismo no termina de explicarse si no hay una instancia última que haya engendrado o que haya dado el ser o haya empezado el movimiento. Eh, y Aristóteles parte de lo más evidente que tenemos a la mano, que es siempre el mundo, el cosmos. Por eso se dedica a hacer tanta o investigación como de las cosas en el cielo, como de las cosas en la tierra, como de las cosas animales, como en menor medida de las cosas vegetales. Recordemos, Aristóteles es el primer zoólogo, pero el primer botánico fue su amigo y discípulo Teofrasto. Teofrastos eh, codifica la primera enciclopedia, digámoslo así, el primer libro de catalogación de las plantas, tanto como Aristóteles se dedicó a escribir el primer catálogo de todos los animales conocidos. Bueno, pero van bastante de la mano Aristóteles y Teofrasto, uno con los animales, otro con las plantas. Y Aristóteles se da cuenta de lo que ya decíamos, que en el centro de todas las entidades naturales, es decir, que de todas las entidades que son capaces del movimiento, existe este problema fundamental. No podemos o no conviene explicar
el movimiento de una manera infinita, ojo, no infinita en el tiempo. Aristóteles piensa que el cosmos, el mundo, el universo, puede que no haya tenido un principio y que no tenga un fin, que existirá para siempre, que ha existido desde siempre y que siempre existirá. No en ese sentido se refiere a la infinitud, sino que Aristóteles se refiere más bien a la cuestión de que conviene que exista una primera instancia, no un primer momento, una primera instancia, un primer escenario y un primer, eh, digámoslo así, actor que dé el primer impulso y comience el movimiento y que por tanto dé razón de una manera inmóvil y por tanto de una manera independiente y por tanto de una manera completamente soberana y causal de todos los movimientos que existen en el cosmos. Y ese va a ser el argumento central de Aristóteles, que a Dios o a la realidad última que nosotros llamamos Dios y que conviene que tenga una serie de características que nosotros humanos mencionaríamos divinos, como la vida eterna, como la vida feliz, como la vida inmutable, etcétera, sea completamente inmóvil. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que una de las pruebas o una de las vías con las que podamos llegar a Dios es a través de la observación del cosmos y la existencia del movimiento, y que el movimiento no tiene sentido si es explicado por una cadena infinita de causas. Conviene llegar a una causa primera que no se mueva, porque de una manera muy sencilla, el infinito no tiene poder explicativo. Lo infinito no tiene la capacidad de explicar. Lo finito sí. Lo infinito no tiene determinación, no tiene dimensión. Y explicar es dar una causa. Explicar es decir por qué. O explicar es no solo demostrar, sino explicar es enseñar al primer responsable o al responsable más, digámoslo así, más fundamental de una realidad. En este caso, la realidad del movimiento. Y si nunca remitimos a una realidad última, si nunca remitimos a una realidad fundamental que dé cuenta de las demás, entonces no estamos explicando nada y entonces no tiene sentido hacer filosofía, entonces no tiene sentido dar clase. Pero de hecho vemos que el cosmos sí está bastante bien definido, ¿sí? Que es cognoscible, que hay tendencias, que los movimientos sí llegan a sus finalidades, que las aves sí ponen huevos todos los años, que los peces sí hacen migraciones todos los años, que las estaciones sí cambian todos los años y que tiene una tendencia. Por eso Aristóteles tiene dos pilares fundamentales de su genialidad. Una es la observación del cosmos y la otra es la capacidad de argumentar causalmente, con un buen sentido común. Por eso casi cualquier cosa que a nosotros se nos pueda ocurrir que tenga buen sentido común, seguramente Aristóteles ya la vio hace 2300 años y seguramente está escrita en alguna parte del corpus. Por eso es importante volver la vista hacia atrás y ver los argumentos que Aristóteles da en función de la existencia de Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿O de dónde nos agarramos para decir que, mira, existe una realidad última? O existe una realidad que sí parece o que sí tiene o sí podemos pensar razonablemente que tiene los atributos que nosotros podríamos identificar con lo divino. Bueno, pues si Aristóteles más bien está interesado en el movimiento y en el mundo natural más que en la vida divina, porque Aristóteles no es un monoteísta en el sentido revelado, pensará Aristóteles sobre todo que Dios es una solución al problema del movimiento y no tanto un problema, como pensarían, por ejemplo, los neoplatónicos cristianos, o como pensaría Platón, pero de una manera mucho más diferente.
O como pensaría cualquier teólogo de cualquier religión monoteísta, como pensaría Avicena, o como pensaría Maimónides o Averroes. Claro, Aristóteles no es un monoteísta en el sentido revelado. Y Aristóteles considera que lo divino existe de diferentes maneras en la realidad. Hay dos palabras que Aristóteles usa constantemente. Una es theion. Theion es lo divino. Habla, por ejemplo, de lo divino en nosotros. Cuando habla de los hombres, Aristóteles dice que lo más divino en nosotros es que el intelecto. Es lo más inmaterial, es lo que puede conocer lo eterno, es lo que sí se queda en aquellas líneas súper obscuras del de Ánima 3.5. Pero, por ejemplo, también lo usa en el sentido de los animales, dice, o en el sentido de la naturaleza. Dice, por ejemplo, al principio del De Partibus Animalium, acerca de las partes de los animales, que en todo lo natural hay algo de reverente y divino, que nos inspira un respeto. Y aquello divino, dices, bueno, pero es que, ¿de qué está hablando aquí? ¿Está hablando de que el Dios vive en la naturaleza? Pues no exactamente, sino que dice hay algo de noble, hay algo de excelente, algo de divino en el sentido de que tiene una excelencia que está en el mundo de lo natural. O, por ejemplo, también, pensaríamos nosotros, Aristóteles, pues fue un hombre de los años 300 antes de Cristo. Aristóteles, ¿cuándo nació? Voy a ponerlo acá. Aristóteles es del 322, del 384 al 322 antes de Cristo. Por supuesto, profesor de Alejandro Magno, su mentor. Después parece que se escribieron cartas cuando Alejandro se fue a conquistar el mundo. Se mantenían correspondencia Alejandro y Aristóteles. Y si bien no acabaron mal, sí se distanciaron un poco porque tenían ideas políticas diferentes. El sueño de Alejandro Magno era fundir todas las civilizaciones del mundo en una sola, que a final de cuentas sí se dio, pero con sus diferencias, que fue la civilización helenística. Por supuesto, Alejandro Magno muere un poco antes que Aristóteles. Aristóteles se sufre y conoce, por supuesto, la muerte de Alejandro Magno, pero Aristóteles creía que los griegos tienen algo más de divino, tienen algo más de superior frente a otras razas, por su virtud, entre otras cosas. Eh, pero el punto es, a ver, Aristóteles era un hombre de esta época, y en esta época no está bien considerado ser ateo. ¿Se acuerdan que ni siquiera Sócrates era ateo? Lo que los acusadores de Sócrates le imputaban en su juicio no era que fuese ateo, sino que fuera impío, porque Sócrates tenía su propio Dios, su daimon, pero no negaba la existencia de Dios. Sería una cosa muy, muy intensa negar la existencia de los dioses, al menos en esta época. Unos 20 o 30 años después, sí, hubo varios que lo negaron, o que dijeron, eso es más bien difícil de argumentar. Pero Aristóteles no. Lo que pasa es que en sus textos académicos no da muestra de su vida personal, por supuesto. Y entonces en los textos académicos no podemos saber mucho o casi nada de lo que Aristóteles piensa personalmente de los dioses olímpicos. Pero eso no es todo. Diógenes Laercio, que es uno de los mejores, si no es que el mejor biógrafo y lexicógrafo sí, de alguna forma, pero sobre todo doxógrafo, se dedica a investigar las opiniones de los filósofos antiguos, eh, recoge el testamento de Aristóteles. Él dice, yo encontré el testamento de Aristóteles y aquí lo transcribo. Entonces tenemos lo que parece que fue el testamento de Aristóteles y esto es impresionante. Y entonces Aristóteles dice, bueno, tengo estos bienes, a los esclavos fulanos de tal, denles la libertad, a mi hijo que disponga de esta hacienda, a mi hija cásenla bien y que disponga de esta hacienda, a mi esposa que si quiere casarse otra vez que se case, y por mí, por favor, hagan una libación, una ofrenda de vino, no sabemos bien qué líquido, al menos yo no lo recuerdo, hagan una libación ante la estatua de Hermes que está en el jardín. Ah, es quizá la única referencia que tenemos de la piedad de Aristóteles.
De modo que Aristóteles era piadoso, sí, parece que sí. De alguna forma, los filósofos antiguos no tenían problema en aceptar la existencia de un solo Dios y de los dioses olímpicos, los dioses antiguos. Para Platón no es un problema, para Aristóteles parece que tampoco. Para Epicuro, no tanto. Eh, para los filósofos posteriores, los estoicos, por ejemplo, tampoco. Para los últimos neoplatónicos, tampoco. Sobre todo para filósofos como Proclo o Jámblico, que al contrario dicen es importantísimo. Así como argumentamos la existencia de un solo Dios, es importantísimo rendirle tributo, rendirle honor, rendirle culto a los dioses antiguos. Claro, porque de alguna forma había alguna argumentación para decir que los dioses antiguos, los dioses olímpicos, son un tipo de dioses menores o de deidades menores o manifestaciones del Dios supremo. Pero eso es posterior. Ahora, Aristóteles no menciona este tipo de problemas de a ver cómo se relacionan los dioses antiguos con el Dios último, el Dios que nosotros podemos conocer a través de los argumentos naturales y filosóficos. Eh, la argumentación que Aristóteles tiene sobre Dios es más bien eh, más argumentativa, más pura, no en el sentido en que considerar que los dioses antiguos no son puros, por supuesto que no, sino que es, digámoslo así, más clara su argumentación, va más parte por parte, y no se mete en tantos problemas. Es más, digámoslo así, más apodíctica. Apodíctica es más demostrativa. Que claro, los dioses antiguos tienen su nobleza y tienen su excelencia y muestran un reflejo de lo divino, piensan los hombres antiguos, piensan los hombres de la época de Aristóteles. De modo que, ¿qué es lo que quiero que veamos? Primero, el problema del movimiento en el libro 12, les decía yo, ustedes si quieren ver todo el resumen de la metafísica de Aristóteles, pueden leer el libro 11 cuando tengan tiempo, pero lo que nos interesa aquí es el libro 12 y sobre todo el capítulo 10. Después veremos cómo el motor inmóvil es la solución a este problema. Luego, cuáles son las características del motor inmóvil, si es inmixto, si es inmaterial, si es eterno, si es feliz. Y, por supuesto, esto nos lleva a lo último, la vida feliz del motor inmóvil. El motor inmóvil, que Aristóteles le dice Jotheos, el Dios, eh, Aristóteles dice que tiene la vida feliz por excelencia. La vida paradigmáticamente feliz es la vida del motor inmóvil, es la vida de Dios. No tiene ningún pesar. Y de hecho, es tan feliz que el mundo no es digno de ser visto por Dios, piensa Aristóteles. Fíjense, cómo es diferente del Dios monoteísta, del Dios cristiano, o del Dios judío, del Dios musulmán. Bueno, pero antes, ¿qué significa que la metafísica, toda la obra esté dividida en 14 libros? Pues bueno, esta es una cosa que ustedes verán o ustedes echarán mano de lo que habrán visto en la materia de metafísica. ¿Y qué es este libro, este compendio de libros que se llama Metafísica? Pues bueno, primero hay que saber que Aristóteles no los escribió en un sentido cronológico, en un sentido temporal. El orden en el cual nosotros tenemos ahora los libros de la metafísica, en realidad es 300 años posterior a Aristóteles, pero eso no significa que los libros no dejen de ser de él. Tiene su historia. Cuando Aristóteles muere, pues va pasando su biblioteca personal, la biblioteca del Liceo, a diferentes manos. Los primeros comentadores, pues, no tienen un orden realmente de los libros de la metafísica. Y en algún punto Aristóteles deja de ser popular, sus libros se pierden en algún sótano, y después son rescatados por un hombre del siglo I antes de Cristo, que se llama Andrónico de Rodas. Y Andrónico de Rodas lo que hace es, mira, encontré estos libros de Aristóteles que sí los conocíamos, pero habían estado, no perdidos, sino habían estado, pues, poco populares más bien en tantos años. Lo que hay que hacer es, por una parte, editarlos y por otra parte, ponerlos en orden, darles un orden temático. Y se da cuenta Andrónico de Rodas que estos libros tienen muchos temas. Hay unos libros que tratan sobre los principios,
otros libros que tratan sobre la ciencia, sobre la sabiduría más bien, otros libros que tratan sobre los fundamentos más íntimos de la realidad, otros que hablan sobre cosas muy abstractas, el acto, la potencia, la privación, otros, u otro más bien que es un léxico, y otros que hablan sobre Dios, a saber el libro 11 y sobre todo el libro 12, pero más bien el libro 12, G, y otros dos que hablan sobre los números. Entonces dice, a ver, aquí hay un revoltijo, hay una mezcolanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darle un orden, vamos a hacerlo inteligible, que tenga una narrativa. Andrónico de Rodas le da la narrativa. Y entonces, el libro 1 es el libro introductorio. ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio? A ver, ¿la metafísica es sabiduría? Sí, por supuesto. Entre otras cosas, Andrónico de Rodas le inventa un nombre a estos libros. Y dice, a ver, todos estos libros tratan como de cosas más diferentes del mundo, tratan sobre cosas inmateriales, ya sean los números, ya sea Dios, ya sea el acto, la potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos estos vamos a ponerlos después de los libros físicos. Y eso en griego se dice ton, aquellos, ta, acerca de, ta metafísica, aquellos que están más allá de la física. ¿Por qué? Porque iban en el librero, iban después de la física, iban después de los libros físicos. Por supuesto, Aristóteles jamás le puso a esta ciencia metafísica, a la ciencia que busca los principios más fundamentales de toda la realidad, nunca le puso metafísica, pero le puso otros nombres, sabiduría, ciencia que buscamos, filosofía primera, o también teología, ciencia de Dios. Eh, el libro 2, entonces, ¿de qué se trata? Es un resumen muy bello del libro 1. Y aquí empieza a hablar sobre Dios, aquí empieza a hablar sobre las causas, que andamos buscando la causa más excelente, la causa incausada, es decir, el motor inmóvil. El libro 3, las aporías, los problemas fundamentales de la metafísica. El libro 4, va empezando la solución, está entre los dos. El libro 4 empieza ya a ser de las soluciones, pero todavía es un libro introductorio porque introduce las soluciones. Comienza la solución, determinante, los matices de la metafísica, qué es lo que hace, qué es lo que pretende, cuál es la determinación del mundo, y busca también el principio de no contradicción, o toma en cuenta el principio de no contradicción. El libro 5 es el famosísimo libro de las definiciones. ¿Qué significa acto? ¿Qué significa potencia? ¿Qué significa principio? ¿Qué significa causa? Y así con 42, 43 definiciones, algo así. El libro 6, la jerarquía de las ciencias y sobre todo los sentidos del ser. El ser se dice de muchas maneras. Para entender el mundo, para entender la realidad, hay que pensar que la realidad es multiforme, diversa. Hay muchas cosas con diversas jerarquías y por tanto hay muchas causas, diversas maneras de causar. Y entonces eso nos da flexibilidad. No relativismo, sino flexibilidad. Después el libro 7. ¿Qué significa el ser, pero en un sentido de substancia, de realidad por sí misma? ¿No? Luego, el libro 8 es un resumen, el libro 9, el libro del acto de la potencia, el libro 10, el libro de lo uno y lo múltiple, que significa que las cosas en un sentido sean, pero que sean diferentes, cómo se relacionan lo uno y lo múltiple, cómo se relaciona lo uno con lo mucho. Después, el libro 11, que es un resumen de todo lo que ya dije, por eso les digo, lean el libro 11, el fallecido doctor Morán, paz descansen, que fue uno de los padres fundadores de la UP y que fue mi profesor de metafísica, decía, podríamos hacer un curso de metafísica, él decía, yo lo he llegado a hacer, nada más explicando o nada más tomando en cuenta el libro 11 y yo les paso el tip. Si quieren entender todo esto, antes de leer el libro 12 pueden leer el libro 11, que es un tipo de resumen. Y por supuesto viene la coronación, que Andrónico lo pone al final. ¿Por qué? Porque le parece, pero también Aristóteles, podríamos nosotros decir que lo pensó, le parece que es la solución. ¿Ah? Le parece que es la solución a todo el problema del movimiento y a todo el problema de lo uno y de la multitud y el principio que andamos buscando. Aquí está el libro 2.
la solución al problema del movimiento, la sustancia más excelente, la sustancia primera, la causa primera, el motor móvil es Dios. Luego están el libro 13 y el libro 14. Ojo, estos libros son problemáticos. Parece que la mayoría de las ediciones no lo contuvieron. Por ejemplo, los editores medievales, que yo conozca, no lo conocieron. Santo Tomás no lo conoció, los bizantinos, que yo sepa, no lo conocieron, los árabes no lo conocieron, llegó hasta después, o al menos no todos lo conocieron. Y estos libros 13 y 14, que parece que son como un epílogo, porque ya no hablan de Dios, sino de otras cosas, parece que son la parte de un tratado matemático. ¿Cuál es el modo de ser de los entes matemáticos? Pero bueno, de esos no hablaremos. Ahora, ¿qué hay en el libro 12 de la metafísica? Pues lo que decíamos, ¿sí? La existencia de Dios, los argumentos por Dios y todo lo que nosotros podríamos argumentar aquí como una solución, no como un problema. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Pues leer, por supuesto, el libro 12 para ver los argumentos y para ver el contexto en el que Aristóteles está hablando sobre Dios. Uno de los textos o uno de los manuscritos más antiguos, si ustedes lo pueden ver siempre, es un manuscrito del siglo IX, bizantino, del siglo IX o del siglo X, que está resguardado en la Biblioteca Nacional de París, pero afortunadamente ustedes lo pueden consultar sin ir hasta París. Lástima, ya no tenemos ese pretexto, pero ustedes lo pueden consultar. Si lo googlean, si ponen así, Codex Parisinus Graecus 1853. Este Codex Parisinus Graecus 1853 es un manuscrito que algún monje o una serie de monjes bizantinos en el siglo IX, en el siglo X, se dieron a la tarea de copiar de otro texto en Constantinopla y se ha usado para hacer las ediciones de los libros o de la metafísica en un sentido histórico, y se conserva y es magnífico, es impresionante. Ustedes lo pueden checar y lo pueden acercar todo lo que quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer los argumentos más importantes de qué, de esto que les estaba yo diciendo, del libro 12 de la metafísica de Aristóteles. Y lo tienen ustedes en la carpeta que les acabo de compartir, ayer creo, que contiene la metafísica trilingüe. Vean cómo está la metafísica trilingüe de Valentín García Yebra. Miren cómo está aquí en griego, miren cómo está en español y miren cómo está en latín. ¿Sí? Así que voy a leer yo hasta llegar al capítulo 10. Igual y me salto algún otro capítulo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la argumentación? ¿Cómo empieza a hablar de Dios Aristóteles? Dice, nuestra especulación versa sobre la substancia, pues buscamos los principios y las causas de las substancias. Ahí está, eso es lo que andamos buscando. En efecto, si el universo es como un todo, la substancia es su primera parte, es la cosa más fundamental. Disculpen ustedes. En efecto, si el universo es como un todo, la substancia es su primera parte. Y si su cohesión consiste solo en ser seguido, también entonces es primero la substancia, y después la cualidad, y después la cantidad. Y al mismo tiempo, estas cosas ni siquiera son entes, por decirlo así, en sentido absoluto, sino cualidades o movimientos, o cualidades y movimientos. Los colores, los sabores, los tamaños, no son cosas que existan por sí mismas, sino en las sustancias, como el rojo existe en el caballo, o como el amarillo existe en la gallina. De lo contrario, también lo serían lo no blanco y lo no recto, pues también de estos decimos que son, por ejemplo, cuando decimos es no blanco. Por otra parte, ninguna de las demás categorías es separable. Así lo atestiguan también en la práctica los antiguos, pues los principios y elementos y causas que buscan eran los de la substancia. Nuestros contemporáneos consideraban más bien como sustancias los universales. Universales son en efecto
Los géneros, a los que atribuyen un mayor grado la condición de principios y sustancias porque su indagación es de carácter lógico. Vean cómo aquí más bien se está refiriendo a Platón, que los platonistas o los platónicos pensaban que las sustancias más excelentes son esto, las ideas más universales. Lo bueno en sí mismo, lo bello en sí mismo, lo justo en sí mismo, el alma en sí misma, el intelecto en sí mismo, pero no cada uno de los particulares, que por supuesto Aristóteles no va a apoyar esta idea, sino al contrario, él dice, no, lo más sustancial es lo que existe en sí mismo, lo particular, pero bueno, esa es una discusión muy intensa. Pero los antiguos consideraban sustancias las cosas singulares, aquí se refiere a otros antiguos, ¿a quiénes? Los presocráticos, como el fuego o la tierra, pero no lo común, el cuerpo, porque pensaban que el cuerpo estaba hecho de cuerpos más pequeños. Hay tres clases de sustancias. Una es la sensible, que se divide en eterna y corruptible. ¿Cuáles son estas? Pues, ¿cuáles serán las sustancias sensibles eternas? Es muy sencillo. Los astros, el cielo. Aristóteles piensa que los astros y el cielo son eternos, pero sensibles. Han existido siempre, existen siempre, existirán siempre, pero son materiales. Vean qué bello. Y las otras cosas corruptibles, ¿cuáles? Pues los cuerpos vivos, los cuerpos animales, vegetales, el mundo físico, etcétera. Esta es admitida por todos. Por ejemplo, las plantas y los animales. La otra es la eterna, cuyos elementos es necesario inquirir ya sea uno, ya varios. No es claro aquí a qué se está refiriendo. La otra es la eterna, cuyos elementos es necesario inquirir ya sean uno o ya sea varios. Quizás se está refiriendo al alma, quizás se está refiriendo a los números, no lo sé. La tercera es inmóvil. Y de ella dicen algunos que es separable, es decir, que es diferente del mundo. Y unos la dividen en dos, mientras que otros incluyen en una misma naturaleza las especies y las cosas matemáticas, y otros solo admiten las cosas matemáticas. Las dos primeras pertenecen al dominio de la física, pues implican movimiento, pero la tercera corresponde a otra ciencia, si no hay ningún principio común a todas ellas. ¿Y cuál será esta ciencia? Pues la metafísica, evidentemente. La sustancia sensible es mudable, se cambia. Y si el cambio se realiza desde los opuestos o de los intermedios, como lo frío y lo caliente, lo blanco y lo negro, etcétera, pues bueno, ahí va, la vida, por ejemplo, está entre ambos, ¿no? Pero no desde toda clase de opuestos, pues la voz es algo no blanco. Vean cómo no tienen ninguna relación la voz y lo no blanco, sino desde lo contrario. Es necesario que haya un sujeto que cambie de un contrario a otro, pues lo que cambia no son los contrarios, sino las cosas que están dentro, o las cosas que están compuestas de contrarios. Además, esto permanece, mientras que los contrarios no permanecen. Por consiguiente, hay además de los contrarios una tercera cosa, la materia. Supongamos como la materia recibe el cambio de lo frío y lo caliente, o de lo blanco y de lo negro. Pero las cosas naturales no son por sí mismas blancas o negras o frías o calientes, sino que reciben este cambio. Si por consiguiente las clases de cambio son cuatro, o bien en el sentido de la cuididad, es decir, la esencia, lo que ella misma es, o de la cualidad, cómo es, o de la cantidad, cuánto es, o del lugar, en dónde está, y la generación absoluta y la corrupción constituyen el cambio en cuanto a la cuididad y al aumento a la disminución en cuanto a la cantidad, y la alteración en cuanto a la cualidad, y la traslación en cuanto al lugar. Los cambios se producirán hacia los contrarios en cada uno de estos sentidos. Por consiguiente, tiene que ser la materia la que cambie, cuando siendo en potencia ambos contrarios. Y puesto que el ente es doble, todo cambia desde el ente en potencia hacia el ente en acto. Por ejemplo, desde lo blanco en potencia hasta lo blanco en acto. Y lo mismo en el caso del aumento y la disminución. Vean cómo una cosa puede cambiar por su potencia, pero hasta planificarse, hasta ser completamente, no, bueno, no completamente, pero ser más roja o ser roja en plenitud como le corresponde. Como el jitomate, tú siembras el jitomate, pero la semilla, y poco a poco va cambiando hasta que está en plenitud, ¿no? Y va de verde a amarillo, a naranja, hasta que se pone rojo, por poner un ejemplo. De suerte que no solo accidentalmente es posible llegar a ser desde un no ente, y por otra parte todas las cosas llegan a ser desde un ente, desde lo que ya es, desde un ente en potencia, desde un no ente en acto. Y este es el uno de Anaxágoras,
pues es mejor que juntamente todas las cosas. Y la mezcla de Empédocles y de Anaximandro y lo que dice Demócrito, estaban juntamente todas las cosas en potencia, pero no en acto. Tuvieron por consiguiente cierto conocimiento de la materia. ¿Quiénes? Los presocráticos. Todas las cosas que cambian tienen materia, pero diferente. Pensemos cómo es diferente la materia del árbol que la materia de la gallina. Y de las cosas eternas, las que no siendo generables son movibles por traslación, como un hombre de la época de Aristóteles veía el cielo nocturno y pensaba que todo aquello giraba de una manera perfectamente y estaba en movimiento, pero de un modo eterno, y era lo más excelente. Recordemos que para filósofos como Aristóteles o como Platón, hasta cierto punto, o hasta cierto punto de la historia, los astros están vivos, y son dioses, y son felices, qué genial, y son eternos. Por traslación, pero de materia, pero materia no generable, sino trasladable, porque los astros ya son todo lo que pueden ser, piensa Aristóteles. Puede uno preguntarse desde qué clase de no ente se produce la generación, pues no ente se dice en tres sentidos, y así como sabemos tiene que ser algo en potencia, no sin embargo de cualquier cosa, puesto que cada cosa procede de otra distinta, y no basta decir que todas las cosas están juntamente, pues se diferencian por la materia. ¿Por qué? Si no llegaron a ser infinitas y no una. El entendimiento en efecto es uno, de suerte que si también la materia fuese una, solo se habría producido en acto aquello de lo que la materia fuese en potencia. Tres son pues las causas y tres los principios. Dos constituyen la contrariedad, por ejemplo, lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente. Eh, pero ojo, fíjense bien, esto ya lo ha dicho Aristóteles en muchos otros lugares, a saber en la física. Y aquí lo está rememorando, lo está otra vez poniendo en la mesa, del cual es un miembro el enunciado y la especie y el otro la privación. El tercer principio es la materia, lugar donde coinciden los opuestos. Lo blanco y lo negro se mezclan y dan gris en la materia. Lo frío y lo caliente se mezclan y dan eh, templado. ¿En dónde? En el ser vivo, por poner un ejemplo. A continuación diremos que no se generan ni la materia ni la especie, me refiero a la materia y a las especies últimas, pues todo lo que cambia es algo y es cambiado por algo, y hacia algo, ¿se acuerdan? Como una finalidad. Aquello por lo que cambia es el primer motor. Lo que cambia es la materia, y aquello hacia lo que cambia la especie. Pues bien, se procederá al infinito si no solo se hace redondo el bronce, sino que también se hace la redondez o el bronce. Por consiguiente es necesario detenerse. Fíjense, aquí Aristóteles dice, bueno, hay varios tipos de motores. Pensemos, por ejemplo, en el motor del alma, el alma de los animales. El alma de los animales sí es un primer motor, pero de ellos, no de toda la realidad. Por eso, en los textos que les mandé, uno de los mejores aristotélicos del mundo, que es André Lax, que también fue mi profesor, y es profesor UP, de hecho, habla sobre esto. A ver, Aristóteles no habla nada más de un motor inmóvil, sino de varios motores inmóviles, como por ejemplo el alma de los animales. Ya lo verán ustedes. Por eso conviene tener una diversidad, una capacidad diversa de entender este tipo de problemas. Digamos a continuación que cada sustancia se genera desde otra del mismo nombre, como un hombre genera un hombre, ¿sí? O una gallina engendra otra gallina, o un jitomate engendra otro jitomate. Eh, Tanto las cosas que son sustancias por naturaleza como las otras, pues las cosas se producen o por arte o por naturaleza, o por suerte o por casualidad. El arte, es decir, la técnica, es un principio que está en otro, como la del médico, o la del escultor, o la del mecánico. Mm, La naturaleza es un principio que está en la cosa misma. El hombre, en efecto, engendra un hombre, lo que decíamos. Y las demás causas, privaciones de esto, como que algo suceda por accidente. Porque, pues simplemente de chiripa funcionó. Las sustancias son de tres clases.
La materia, que es algo determinado en apariencia, un bloque, por ejemplo, pues las cosas unidas por contacto y no por unión natural son materia y sujeto. La naturaleza, que es algo determinado y cierta manera de ser hacia la cual tiende la materia. Y la tercera, compuesta de estas dos, es la individual. Por ejemplo, Sócrates o Calias, digamos el particular. Pues bien, en algunos casos, el algo determinado no existe fuera de la sustancia compuesta. Por ejemplo, la especie de una casa, o no ser, a no ser el arte, ni hay generación ni corrupción de estas cosas, sino que de otro modo existen y no existe la casa inmaterial y la salud, todo lo perteneciente al arte. Por ejemplo, no existe la casa en abstracto, siempre existe esta casa. O no existe la salud en abstracto, siempre existe este sano o este enfermo que puede sanar. Por eso dijo Platón que son especies todas las cosas naturales. Si es que hay especies distintas de estas cosas, por ejemplo, fuego, carne, cabeza, pues todas son materia, y la última lo es de la substancia en grado sum. Las causas motrices son anteriores a sus efectos, las que son como el concepto son simultáneas. En efecto, cuando el hombre está sano, entonces existe también la salud y la figura de la esfera broncínea se da simultáneamente con la esfera broncínea, es decir, cuando existe la esfera de bronce ya existe la esfera, no es que estén separadas. Pero si además subsiste o no algo posteriormente, habrá que investigarlo, pues en alguna cosa nada lo impide. Por ejemplo, si el alma es tal, pero no toda entera, sino el entendimiento, pues que subsista entera sin duda es imposible. Es claro, por consiguiente, que al menos por esto no hay ninguna necesidad de que existan las ideas, lo que les decía, Aristóteles lo critica. Un hombre, en efecto, engendra a un hombre, uno individual a un determinado, y de modo semejante sucede también en las artes, pues el arte medicinal es un concepto de la salud. Ahora, las causas y los principios de cosas diferentes son en un sentido diferentes. Pero en otro sentido, si se habla universal y analógicamente, son los mismos para todas las cosas. Podría dudarse en efecto si son diferentes o idénticos los principios y elementos de las sustancias y de las relaciones, e igualmente para cada una de las categorías, pero sería absurdo que fuesen los mismos para todas, pues en tal caso tendrían el mismo origen las relaciones que las sustancias. ¿Pero qué sería esto? Porque fuera de la sustancia y de los demás predicamentos, no hay nada común, las categorías. Y el elemento es anterior a aquello de lo que es elemento. Pero ni la sustancia es elemento de las relaciones, ni ninguna de estas lo es de la sustancia. Además, ¿cómo es posible que todas las cosas tengan los mismos elementos? Hay muchas cosas, por ejemplo, pensaría Aristóteles, que no tienen los mismos elementos. Hay cosas que son más o tienen más agua que fuego. Hay cosas que son eminentemente agua y no fuego, por poner un ejemplo. No es posible, en efecto, que ninguno de los elementos se identifique con la cosa compuesta de elementos. Por ejemplo, que la B o la A se identifiquen con BA o con BA. Ni hay, por tanto, elemento común de las cosas inteligibles. Por ejemplo, el ente y el uno. Pues estos están también en cada uno de los compuestos. Por consiguiente, ninguno de ellos será substancia ni relación, pero tendrían que serlo. Por lo tanto, no son idénticos los elementos de todas las cosas. Sin embargo, como hemos dicho, en un sentido sí y en otro no. Por ejemplo, quizá puede considerarse como especie de los cuerpos sensibles el calor, y por otra parte el frío, que es su privación, y como materia lo que primariamente y por sí es en potencia estas cosas. Y son sustancias estas cosas, y las procedentes de ellas, de las cuales ellas son principios. O si algo que sea no se genera del calor o del frío, por ejemplo, carne o hueso, pues lo generado será necesariamente distinto de aquellos. Así pues, los elementos y principios de estas cosas son los mismos, pero diferentes de las cosas diferentes, es decir, se conjuntan de maneras distintas. Pero de todas las cosas no se puede decir así, sino analógicamente, como si uno dijera que los principios son tres: la especie, la privación y la materia. Pero cada uno de estos principios es diferente. Para cada género, por ejemplo, en el color, blanco, negro y superficie, luz y oscuridad y aire son los principios del día y de la noche. Mas, puesto que no solo son causas las inmanentes en el efecto, sino también otras externas, por ejemplo, la causa motriz, es evidente que difieren entre sí el principio y el elemento. Pero
Uno y otro son causas y los principios se dividen en estos, es decir, dice aquí el autor, el traductor, en inmanentes y externos. Y lo que mueve o detiene es un principio y una sustancia, de suerte que analógicamente los elementos son tres y las causas y principios cuatro. La causa formal, es decir, hay tres principios. Los principios son los dos contrarios y la materia. Y las causas, ¿cuáles son? Tres, digo cuatro, perdón. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Pero son diferentes en cosas diferentes. Y la primera causa motriz es diferente de las cosas diferentes. Salud, enfermedad, cuerpo. La causa motriz es la medicina. Especie, desorden de tal clase. Ladrillos, la causa motriz es el arquitecto. Y en estos se dividen los principios. Más, puesto que la causa motriz en las cosas naturales para un hombre es otro hombre, pero en lo que proceden del pensamiento es la especie o lo contrario en cierto sentido, habrá tres causas, y en un sentido determinado cuatro. Pues en cierto modo la medicina es la salud y la arquitectura es la especie de una casa, y un hombre engendra a otro hombre. Además, aparte de estas causas, la que como primera de todas lo mueve todo. Fíjense bien, aquí lo está ya anticipando. Lo que como primera de todas lo mueve todo. Pero aquí se empieza a desdoblar la cuestión que tanto va a molestar o dará tanto de qué hablar a los filósofos y a los estudiosos posteriores. ¿Qué clase de motor es el motor inmóvil? Mueve de una manera eficiente, es decir, como el que empieza a mover una pelota o como el que patea una pelota mueve de manera eficiente o mueve de una manera final, como un imán que atrae las cosas hacia sí o como un amado atrae a un amante. Eh, ¿Cuál es la manera de mover del motor inmóvil? Ese va a ser el gran problema. Y aquí ya lo estoy anticipando. Y sigo. Y puesto que unas cosas existen separadas y otras no separadas, serán sustancias las primeras. Y por eso las causas de todas las cosas que son las mismas. Porque sin las sustancias no hay afecciones de movimientos, fíjense. Entonces la primera causa conviene que sea también sustancia, pero sustancia en grado sumo. Además, estas causas serán probablemente alma y cuerpo o entendimiento, deseo y cuerpo. Y todavía en otro sentido, los principios son analógicamente idénticos. Por ejemplo, acto y potencia. Pero también estos son no solo diferentes para cosas diferentes, sino también de modo diferente. En algunos casos, en efecto, una misma cosa está una vez en acto y otras veces en potencia. Por ejemplo, el vino, la carne, un hombre, también están comprendidas en las causas mencionadas, pues la especie, si es separable, está en acto, perdón, y también el compuesto de ambas, y la privación, por ejemplo, la oscuridad o la enfermedad. Pero está en potencia la materia, pues esta es la que puede llegar a ser ambas cosas. De otro modo, difieren en acto y en potencia las cosas cuya materia no es la misma, y aquellas cuya especie no es la misma, sino otra, a la manera en que son causa de un hombre los elementos, fuego y tierra, como materia y la propia especie, y todavía otra causa exterior, por ejemplo el Padre, y además de estas causas el Sol y la eclíptica, que no son materia ni especie ni privación ni de la misma especie, sino causas motrices. Fíjense. Aquí está otra vez mencionando las causas motrices, como si fuera una cuestión de eficiencia, de transmitir o de empujar, no de atraer o no de ser una finalidad. Además, es preciso ver que unas causas pueden ser dichas universalmente y otras no. Ahora bien, los primeros principios de todas las cosas son lo que es primariamente esto en acto y otra cosa que lo es en potencia. Por consiguiente, los universales de que hablábamos no existen, pues lo individual es principio de las cosas individuales. Un hombre universal, en efecto, lo sería de un hombre universal, pero no existe ninguno, sino que Peleo lo es de Aquiles, y de ti tu padre, y esta B determinada de la sílaba BA determinada, y la sílaba B en general de BA en general. Después, sí es cierto que son causas de todas las sustancias, sin embargo, las causas y los elementos de las cosas diferentes son diferentes, como hemos dicho,
cuando no pertenecen al mismo género, por ejemplo, colores, sonidos, sustancias y cantidades, a no ser análogamente. También para las cosas que están dentro de la misma especie son diferentes, no específicamente, sino porque son diferentes las causas de los individuos. Tu materia y tu especie y tu causa motriz y la mía, aunque en su concepto universal sean las mismas. En cuanto a investigar cuáles son los principios o elementos de las sustancias y relaciones y cualidades, si son los mismos o diferentes, es evidente que si se dicen en varios sentidos, son los mismos para cada cosa, pero si se distinguen sus acepciones, no serán los mismos, sino diferentes, a no ser en un sentido determinado y aplicados a todas las cosas. En este sentido, son los mismos y lo son analógicamente, es decir, como hay unos principios más generales y de alguna manera los principios más generales son principios de todas las cosas, como podríamos decir nosotros, los átomos son los principios de todas las cosas. Pues sí, pero no basta con decir eso, como decir la cerveza es átomo es demasiado general. Eh, pues pueden ser consideradas como sustancias de todas las cosas, porque destruidas las sustancias, se destruyen todas las cosas. Además, lo primero en entelequia, es decir, en acto. Pero en otro sentido, son primordialmente diferentes todos los contrarios, que no se dicen como géneros ni se dicen en varios sentidos, y todavía las materias. Así pues, queda dicho cuáles y cuántos son los principios de las cosas sensibles, y en qué sentido son los mismos y en qué sentido son diferentes. Puesto que hemos distinguido tres clases de sustancias, dos naturales y una inmóvil, hay que decir acerca de esta última que tiene que haber una sustancia eterna inmóvil. Aquí es donde empieza a hablar del motor inmóvil. Las sustancias, en efecto, son los entes primeros, y si todas fuesen corruptibles, todas las cosas serían corruptibles. Pero es imposible que el movimiento se genere o se corrompa, pues como hemos dicho, ha existido siempre, aunque claro, nosotros podríamos decir, bueno, de un punto de vista de física moderna o de física contemporánea, pues esto es discutible, ¿no? Aunque Aristóteles lo está tomando con bastante claridad que el movimiento eh, ha existido para siempre y existirá para siempre. Pero esto es también problemático. Ni el tiempo, pues no podría haber antes ni después si no hubiera tiempo. Y el movimiento, por consiguiente, es continuo en el mismo sentido en que el tiempo. Este, en efecto, o bien es eh, lo mismo que el movimiento o es una afección suya. Pero el movimiento no es continuo, excepto el movimiento local, y de este el circular. ¿Para qué? Para hablar de los astros, por supuesto. Mas si hay algo que puede mover o hacer, pero no opera nada, no habrá movimiento. Es posible, en efecto, que lo que tiene potencia no actúe. De nada sirve tampoco, por consiguiente, que supongamos sustancias eternas como los partidarios de las especies, si no hay algún principio que pueda producir cambios. Pero tampoco este es suficiente ni otra sustancia aparte de las especies, porque si no actúa no habrá movimiento. Y aunque actúe tampoco, si su sustancia es potencia, pues no será un movimiento eterno. Es posible, en efecto, que lo que existe en potencia deje de existir. Por consiguiente, es preciso que haya un principio tal que su sustancia sea acto. Es decir, lo que quiere decir Aristóteles en esto, a ver, sería muy extraño que el movimiento dejara de existir. No importa si que haya sido eterno, lo importante aquí es que ha existido y existirá siempre. Y entonces conviene pensar en un principio que explique el movimiento de las cosas que cambian, pero que no esté dentro de este ámbito de cambio, sino que esté fuera y por tanto que sea inmóvil. Además, es preciso que estas sustancias sean inmateriales, pues si hay alguna cosa eterna, deben ser eternas precisamente ellas, son por consiguiente acto, entonces conviene que este motor sea acto en sí mismo. Hay sin embargo una dificultad, parece en efecto que todo lo que actúa puede actuar, mientras que no todo lo que puede actuar actúa, de suerte que parece anterior la potencia, es decir, la capacidad de actuar. Pero si fuese así, no habría ningún ente. Cabe en efecto que algo pueda ser, pero todavía no sea. Como la potencia de que el jitomate floree, pero todavía no floree. Y si es como dicen los teólogos, ¿a quién se refiere aquí por los teólogos? Evidentemente no a los teólogos cristianos, porque el cristianismo todavía está a 350 años de nacer.
Y tampoco creo yo a los teólogos hebreos, porque no creo que Aristóteles conociera esto, aunque es una buena pregunta, creo yo. Sino a los teólogos griegos, a los primeros que hablaron sobre los dioses, a Homero y a Hesíodo. Y si, como dicen los teólogos, que todo lo generan de la noche, o como dicen los físicos, los presocráticos, que todas las cosas estaban juntas, se produce el mismo absurdo, pues ¿cómo podrá haber movimiento si no hay ninguna causa en acto? La madera en efecto no se moverá a sí misma, sino que la moverá el arte, es decir, la técnica del carpintero. Fíjense, aquí está hablando más bien de una cuestión eh, eh, eficiente, como si transmitiera a alguien el movimiento, como si el motor inmóvil transmitiera su movimiento. Ni los menstruos, ni la tierra, sino las semillas y el acto generador. Aquí está hablando en un sentido más natural. Por eso algunos suponen un acto eterno, como Leucipo y Platón, pues afirman que siempre hay movimiento. Pero ¿por qué lo hay y qué clase de movimiento? No lo dicen, ni la causa de que sea de tal modo o de tal otro. Nada en efecto se mueve al azar, sino que siempre tiene que haber algún motivo. Por ejemplo, ahora se mueve así por naturaleza, pero por violencia o por entendimiento o por otra cosa se mueve de otro modo. Además, ¿cuál es el primer movimiento? Esto es, en efecto, tiene una importancia enorme. Esto, en efecto, tiene una importancia enorme. Pero Platón no puede recurrir aquí al que algunas veces considera como principio que se mueve él mismo a sí mismo, pues el alma es una cosa posterior y simultánea con el cielo, según dice. El alma del mundo, por ejemplo, piensa Platón, que el mundo es un objeto animado, es un objeto que tiene alma, o es un cuerpo que tiene alma. Por consiguiente, considerar la potencia como anterior al acto es correcto en un sentido, pero en otro no. Ya hemos dicho cómo. Que el acto es anterior lo atestigua Anaxágoras, pues el entendimiento es acto. Y Empédocles, con su doctrina de la amistad y el odio, y los que dicen, como Leucipo, que el movimiento es eterno. Por consiguiente, el caos y la noche no duraron tiempo infinito, sino que siempre han existido las mismas cosas, o cíclicamente o de otro modo, si efectivamente el acto es anterior a la potencia. Por tanto, si siempre se repite cíclicamente lo mismo, tiene que subsistir siempre algo que actúe del mismo modo. Y si ha de haber generación y corrupción, tiene que haber otra cosa que actúe siempre, unas veces de un modo y otras de otro. Tendrá que actuar, por lo tanto, en cierto modo por sí misma y en cierto modo en virtud de otra cosa. Por consiguiente, o bien en virtud de un tercero o bien en virtud de la primera causa. Así pues actuará necesariamente en virtud de esta, pues a su vez esta será causa para lo segundo y para lo tercero. Vean otra vez la importancia de la causa primera. Por consiguiente es preferible admitir la primera causa. Esta es en efecto, según hemos dicho, causa de lo que siempre es lo mismo, pero de lo que es de otro modo es causa la otra. Y de lo que siempre es de modo diferente son causas ambas, evidentemente. Por tanto, así son también los movimientos. ¿Qué necesidad hay entonces de buscar otros principios? Si más bien vamos buscando el primer principio. Puesto que cabe que sea así, y si no es así, todo procederá de la noche, de la mezcla, de todas las cosas y del no ente, podemos dar por resuelto, y hay algo, podemos dar esto por resuelto. Y hay algo que se mueve siempre con un movimiento incesante, que es el movimiento circular del cielo. Y esto no es solo evidente por el razonamiento, sino también en la práctica. Hace falta salir en la noche y ver que el cielo se mueve. Claro, diría un hombre de la época de Aristóteles. Por consiguiente, el primer cielo será eterno, o durará para siempre. Por tanto, hay también algo que mueve. Y puesto que lo que se mueve y mueve es intermedio, tiene que haber algo que sin moverse mueva, que sea eterno, substancia y acto. Estas son las atribuciones, estos son los atributos del motor inmóvil. Fíjense bien. Tiene que haber algo que sin moverse mueva, que sea eterno, ya vimos por qué, que no tenga un principio y un fin, o que sea eterno tanto como el movimiento es eterno, pero que sea su garantía, su principio, que sea sustancia porque no dependa de nadie más, y que sea acto porque no tiene ya ninguna potencia, sino que es todo lo que puede ser. Y mueven así lo deseable y lo inteligible, mueven sin ser movidos. Lo que es deseable atrae, lo que es inteligible, lo que puede ser pensado, llega a ser pensado.
Las primeras manifestaciones de esto son idénticas. Es apetecible en efecto lo que parece bueno y eh, es objeto primario, sí, es objeto primario de la voluntad lo que es bueno. Y más influye en el deseo la apariencia que la apariencia el deseo, porque la intelección es un principio. El entendimiento es movido por lo inteligible, y es inteligible por sí una de las dos series. Y de esta es la primera la substancia, y de las substancias la que es más simple y que está en acto. Pero uno y simple no es lo mismo, pues uno indica medida y simple que la cosa misma es de cierto modo. Pero lo bueno y lo que por sí mismo o lo por sí mismo elegible están, eh, están en la misma serie y lo primero es siempre lo mejor o análogo a lo mejor. Como aquí está diciendo Aristóteles, el primer motor es uno y es simple, no tiene partes. Que la causa final es una de las cosas inmóviles lo demuestra la distinción de sus acepciones. Fíjense, aquí está más bien diciendo que el motor inmóvil sí actúa como una causa final. No termina de ser claro Aristóteles, pues la causa final es para algo y de algo, de los cuales lo uno es inmóvil y lo otro no. Y mueve en cuanto que es amada, mientras que todas las demás cosas mueven al ser movidas. Ahora bien, si algo es movido, cabe también que sea de otro modo, de suerte que si el acto es la traslación primaria, al menos en cuanto es movido en este sentido, cabe que sea de otro modo en cuanto al lugar, sino en cuanto a la substancia. Y puesto que hay algo que mueve siendo inmóvil y siendo en acto, no cabe en absoluto que esto sea de otro modo. La traslación, en efecto, es el primero de los cambios y de las traslaciones, la circular. Y esta es la originada por esto. Es, por tanto, ente por necesidad. Fíjense, es necesario el motor inmóvil. Y en cuanto que es por necesidad, es un bien. Y de este modo, principio. Necesario, en efecto, tiene por las acepciones siguientes. Primero, lo que se hace a la fuerza, por ser contra el impulso natural. Segundo, aquello sin lo cual algo no se puede hacer bien. Tercero, lo que no puede ser de otro modo, sino que es absolutamente. Así pues, de tal principio, penden el cielo y la naturaleza. Y esta es una cuestión muy intensa. Esta es una de las líneas más difíciles de interpretar de Aristóteles. Porque no terminamos de ver con claridad si de este principio último, que es el motor inmóvil, eh, digámoslo así, eh, son consecuencia el movimiento, como más bien parece que sí, o la existencia del cielo y de la naturaleza. Fíjense cómo lo pone aquí de una manera bastante gráfica. De tal principio penden el cielo y la naturaleza. Y es una existencia como la mejor para nosotros durante un corto tiempo. La existencia del motor inmóvil es tan soberana, es tan actual, es tan enérgica, tan eterna, tan pura, que es la vida más feliz. Y es lo que, o es tan feliz como a veces para nosotros son algunos destellos. Dice, como la mejor para nosotros durante corto tiempo. Piensa en el momento más feliz de su vida, o en el momento más placentero de su vida. Pues la vida de Dios es así, pero sin ningún fin, o sin ningún término, sino que siempre es la misma. Pues aquel ente siempre es así. Para nosotros, en cambio, esto es imposible. ¿Por qué? Porque cambiamos. Puesto que su acto es también placer, la vida de Dios es placer. Y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son lo más agradable. Y las esperanzas y los recuerdos lo son a causa de estas actividades, como recordar es volver a vivir, ¿no? O esperar es tener una proyección hacia el futuro. La vida de Dios es placer en sí mismo. Y la intelección que es por sí, tiene por objeto lo que es más noble por sí, y la que es en más alto grado lo que es en más alto grado. Y el entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, pues se hace inteligible estableciendo contacto y entendiendo, de suerte que entendimiento e inteligible se identifican en Dios. Pues el receptáculo de la inteligible y de la substancia es entendimiento, y está en acto teniéndolos, de suerte que esto, más que aquello, es lo divino que el entendimiento parece tener.
Y la contemplación es lo más agradable y lo más noble. Si por consiguiente Dios se halla siempre tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable. Y si se halla mejor todavía, más admirable. Y así es como se halla. Y tiene vida. Pues el acto del entendimiento es vida. Fíjense, estas son de las líneas más bellas de Aristóteles. El acto del entendimiento es vida. El acto más noble es entender. Y el acto del entendimiento ya es vida. Y por eso mismo Dios está vivo y es feliz y es completamente diferente del cosmos. Y la vida de Dios es placer en sí misma. Y el acto por sí de Él, es decir, ¿qué es lo que Dios hace? El acto por sí de Él es vida nobilísima y eterna. La vida de Dios es lo más noble que existe. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno, nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna, pues Dios es esto. Y cuantos opinan, como los pitagóricos y Espeusipo, que lo más bello y lo más bueno no está en el principio, porque también los principios de las plantas y de los animales son causas, pero lo bello y perfecto está en sus efectos, como, bueno, no piensan rectamente, pues el esperma procede de otros seres anteriores, perfectos, y lo primero no es el esperma, sino lo perfecto. Por ejemplo, puede decirse que un hombre es anterior al esperma, no el hombre nacido de este esperma, sino otro del cual procede este esperma. Así pues, que hay una sustancia eterna e inmóvil y separada de las cosas sensibles, resulta claro por lo dicho. Vean cómo a Aristóteles le parece súper claro que la vida de Dios existe o que Dios existe como un motor inmóvil y eterno. Queda también demostrado que no cabe que esta sustancia tenga ninguna magnitud, sino que carece de partes y es indivisible, pues mueve durante tiempo infinito, y nada finito tiene potencia infinita. Y puesto que toda magnitud es infinita o finita, no puede, por la razón mencionada, tener magnitud finita, pero tampoco infinita, porque no hay absolutamente ninguna magnitud infinita, dejaría de ser magnitud. Y también queda demostrado que es impasible, no recibe nada, no puede cambiar, no cambia, e inalterable, no puede convertirse en otra cosa. Pues todos los demás movimientos son posteriores al movimiento local. Es pues evidente que estas cosas son de este modo. Dejaré aquí mi lectura de Aristóteles para que ustedes puedan leer en paz los capítulos 8, 9 y 10, porque aquí está el centro de la argumentación. Por supuesto, el capítulo 10, que ya habíamos mencionado, implica una profundización en la vida de Dios. Y cuál es la vida de Dios, y qué es lo que Dios hace, y qué es entenderse a sí mismo, y cómo Dios mueve las cosas del cosmos, como están en los capítulos 8, 9 y 10, los planetas, por ejemplo, cómo Aristóteles se pone a hablar los, eh, sobre los astrónomos de su tiempo. Y la discusión teológica también es una discusión astronómica, es la teología astronómica de Aristóteles. Y la profundización está en el capítulo 10. Y la vida misma de Dios es la perfección y es la vida más excelente que pueda existir. Vemos, por ejemplo, aquí está el libro 10. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar que Dios es el sumo bien, ¿no? ¿Cómo está Dios en el cosmos? ¿Dios está separado o Dios está dentro? Claro, esto se abre para una discusión posterior, muy posterior, y es lo que dio para hablar tantas veces y de tantas maneras a los teólogos, por ejemplo, de la Edad Media, de cualquier religión monoteísta que fuera. Leamos simplemente. Dice, se debe investigar también de cuál de estas dos maneras está el bien o el sumo bien en la naturaleza del universo, como algo separado e independiente o como el orden, o de ambas maneras, como en un ejército. Hay tres posibilidades de que Dios exista: fuera del mundo,
dentro del mundo o ambas. Aquí en efecto el bien es el orden y el general, y más este, pues no existe este gracias al orden, sino el orden gracias a este, como el general pone orden en sus tropas y al mismo tiempo el general va con sus tropas llevándolas en la batalla. Y todas las cosas están coordinadas de algún modo, pero no igualmente, los peces, las aves y las plantas. Y no es como si las unas no tuvieran ninguna relación con las otras, sino que tienen alguna, pues todas las cosas están coordinadas hacia una. Pero del mismo modo que en una casa los libres son los que menos pueden hacer cualquier cosa, sino que o la mayoría están ordenadas, mientras que los esclavos y los animales contribuyen poco al bien común y generalmente obran al azar. Tal es en efecto el principio que constituye la naturaleza de cada cosa. Digo, por ejemplo, que todas tienen que llegar al menos a ser disueltas, y son así otras cosas de las que participan todas para el todo. Conviene tener presentes los imposibles y absurdos en que incurren los que sostienen otras opiniones, ¿no? Y cuáles son los puntos de vista de los que mejor han enseñado y en cuáles se presentan menos dificultades. Todos, en efecto, afirman que todas las cosas proceden de contrarios, como ya hemos dicho, pero ni todas las cosas ni de contrarios son expresiones correctas. Y de los casos en que se dan los contrarios, no nos dice cómo pueden las cosas proceder de ellos, pues los contrarios son impasibles recíprocamente. Nosotros, en cambio, solucionamos esto razonablemente, introduciendo un tercer factor. Bueno, eh, ¿cómo es este problema o cómo resolver este problema de la presencia de Dios en el mundo, si está adentro, si está afuera? Eh, es una cosa que hay que seguir investigando. Y esta investigación teológica, pues, llegó a muchos lugares en las épocas posteriores a Aristóteles. Pensemos cómo Aristóteles, como decíamos, piensa en los cielos y pensamos en el último motor, es decir, bueno, ¿qué es lo que hace que los últimos cielos se muevan? Y dice Aristóteles, pues claro, Dios más bien parece que está afuera, aunque no se atreve o no pone un lugar de Dios, como aquí, no es que ponga un lugar de Dios, salvo en el libro 8 de la física. En el libro 8 de la física dice, bueno, convendría que Dios estuviera o en el centro de la esfera o en el borde de la esfera, afuera. Pero aquí no dice, sino que más bien dice, como no tiene magnitud, no tiene un lugar, es sustancia, pero no es material, hace que las cosas se muevan, pero él mismo no es movido, entonces no conviene hablar del lugar de Dios, pero sí de cómo es Dios y de cómo Dios, incluso en el capítulo 10, va rigiendo o regiendo la naturaleza. ¿Dios es una cosa que se mueve? No. ¿Dios es movido por una cosa? No. Entonces sí, Dios. Dios, eh, o conviene que las cosas eh, se puedan mover al infinito, pues no, entonces necesitan de un primer motor, porque la infinitud no explica nada. Esta es la manera en cómo eh, se va resolviendo el problema del movimiento gracias a la presencia del motor inmóvil que nosotros llamamos Dios, Joteos, como le dice el mismo Aristóteles. Pero este es el problema que por supuesto hace falta revisar. ¿Cómo mueve Dios? Como una causa eficiente, es decir, como algo que hace el cosmos, o algo que va llevando el cosmos, como una locomotora, o como un motor que va jalando, o como una causa final que atrae hacia sí por su perfección a todas las cosas. Bueno, esto es uno de los temas más discutidos por los aristotélicos en 2300 años. Unos van a pensar que es de una manera, otros van a pensar que es de otra. Pero por supuesto para esto tienen ustedes los textos de Enrico Berti y de André Lacks, que son los aristotélicos, junto con otros como Silvia Fazio, que hablan al respecto de este gran problema apasionante para la filosofía occidental.